¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a hablar el día de hoy del criterio de la Corte referente a la compensación del IVA. Esto seguramente hace algunos cuantos mesecitos se puso mucho en boga en la cuestión de poder entender lo que la Corte quiere referente a unas devoluciones de IVA. Si tú quieres saber más de este contenido, el día de hoy va a estar el maestro Álvaro Rodríguez con nosotros, así es que comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto tenerlos de nueva cuenta aquí en su canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, donde estamos subiendo contenido de prevención del lavado de dinero, temas de finanzas personales, finanzas, cuestiones legales, seguridad social, contables, todo para que el profesionista esté enterado de las actualidades y de los comentarios de expertos y gente especialista en las diferentes áreas profesionales para poder, puedo decir que, ayudar en nuestra profesión. El objetivo de esta sesión del día de hoy, vamos a estar hablando del criterio de compensación del IVA que hace unos cuantos días, unos cuantos mesecitos, empezó mucho de boga y vamos a estarlo platicando con un gran amigo que ahorita haré la presentación correspondiente. Pero antes, lo que acostumbro al inicio de estas emisiones, los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas y donde está el botoncito de la suscripción, al ladito hay un botoncito donde hay una campanita que si tú le aprietas ahí, te va a estar avisando cada vez que estamos subiendo contenido nuevo. Cualquier cosa también nos podrán encontrar en otras redes sociales como Facebook, como en Instagram, que también estamos subiendo el contenido que creo que les puede llegar a gustar y que ustedes nos pueden ayudar a seguir creciendo para que lo puedan estar compartiendo. También estamos en diferentes cadenas de distribución de podcasts, Spotify, iTunes, Google Podcasts. Así es que también, si tú prefieres nada más escuchar en lugar de estar viendo, porque vas manejando o vas a tu oficina y es más fácil escuchar que estar poniendo la vista fija, pues bueno, estamos subiendo el contenido diferenciado para que tú puedas tener el acercamiento con este contenido y los temas que estamos abordando. También cualquier cosa que ustedes puedan tener en la parte de abajo nos pueden poner los comentarios y a la oportunidad los estaremos contestando porque como ustedes saben, en el momento en que lo estamos grabando, ustedes lo pueden ver en otro momento, en otro día y seguramente vamos a estar al pendiente de contestarlo, pero sí los invitamos a que nos pongan los comentarios y sobre todo que nos sugieran la cuestión de contenido que nosotros haremos lo posible para tener gente especialista y experta como el día de hoy que vamos a estar hablando sobre este criterio de compensación del IVA. Para esta convocatoria, como ya lo habíamos anunciado, el día de hoy me acompaña el licenciado en Contaduría, egresado con mención honorífica de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene el grado de especialista fiscal, también por la división de posgrado de la misma Facultad de Contaduría y Administración, especialidad en Derecho Fiscal por la división de posgrado de la Facultad de Derecho, maestría en Derecho Fiscal y Administrativo en la Barra Nacional de Abogado, miembro de la Comisión de Desarrollo Fiscal número 1 del Colegio de Contadores Públicos de México y que también fue de la Comisión de Desarrollo Fiscal número 3 hace ya algunos añitos, con 13 años de experiencia en el área de consultoría fiscal, actualmente es asociado del área fiscal en Art Law and Tax SC, catedrático de la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus Ciudad Universitaria, coordinador y capacitador de alumnos de la Facultad de Contaduría para participar en maratones fiscales organizados por el Colegio de Contadores Públicos de México, ANFECA y también de la Asociación, articulista de la revista Consultorio Fiscal de la Facultad de Contaduría y Administración y él es el maestro Álvaro Martínez Rodríguez. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Mi queridísimo Ro, muy bien, ¿cómo estás? Buenos días. Muy gustoso de estar aquí en tu programa, de que me hayas invitado y de poderte saludar. Oye, Alvarito, yo sé que también te gusta mucho compartir este tipo de áreas de conocimiento y sobre todo ahorita con lo que estaba comentando de tu currículum, pues bueno, te gusta acercarte a los jóvenes, los preparas a la cuestión de los maratones. Yo he tenido la oportunidad también de estar presente en los maratones, del lado otro lado, como auditor, como presidente de jurado de maratones, y siempre es un gusto primero el que universidades por los jóvenes tengan este tipo
de iniciativas de poderse inscribir a este tipo de maratones y sobre todo que yo también pues, soy de la Facultad de Contaduría y Administración, en la cual pues, siempre es un orgullo que se generen alumnos que se preparen y sobre todo que por lo menos en el área fiscal que tú los preparas, también por ahí con este Jorge, este, pues sería unos equipos ganadores, también bajo la tutela por ahí de Gloria Arevalo, que creo que también han hecho una mancuerna durante mucho tiempo y creo que al final de cuentas es muy bueno para la cuestión de una etapa formativa de los jóvenes y creo que esa labor que está haciendo, creo que aparte es extra de las sesiones de clase. Estos jóvenes creo que salen muy bien preparados, por lo menos en esta área fiscal. Y también para poderlo comentar que pues, también te gusta difundirlo. De hecho, hace algunos años estuvimos en la oportunidad también de estar en este tipo de emisiones, compartiendo micrófonos por ahí y actualmente también tienen un programa en ART, que lo llaman ahí artillería y que también conventen este tipo de contenido, ¿no? Sí, sí, así es, Ro, pues como con todo el gusto tratando de compartir, formando y viendo cada vez cómo más gente se va apasionando a esta área que es lo fiscal, es un área que nos apasiona. Desde hace mucho tiempo que nos conocemos, pues sabemos que nos gusta compartir a los jóvenes, a tratar de estar en su lenguaje, ¿no? De difundirles que lo fiscal no es algo difícil, es un estilo de vida que se nos acaba convirtiendo, quienes nos dedicamos a todo esto, y creo que siempre es un honor representar a nuestra máxima casa de estudios, aportando un granito de arena, dejando a lo mejor pues lo que nosotros hemos aprendido poco a poco en la práctica. Y pues como siempre, escuchando estos Goyas en cada una de las competiciones que se van dando a nivel local o a veces pues, a nivel nacional. Y claro que sí, también hacemos un podcast que se llama Artillería Fiscal. Nos pueden escuchar todos los miércoles. Y pues hoy estamos volviendo a abrir los micrófonos. Para mí es un gusto y un honor estar otra vez contigo, hablando de estos temas que nos apasionan, que nos gustan y pues esperando compartir nuestro punto de vista con todo el auditorio. Oye Álvaro, y yo así para poder entrar en materia de lo que sería la convocatoria del día de hoy, déjame ver un poquito el antecedente para que podamos agarrar la cuestión de la línea de la plática. Hace algunos meses fue sonado un criterio que estaba emitiendo la cuestión de la Corte referente a la compensación, ya que un contribuyente fue revisado y al final de cuentas, pues bueno, la autoridad le empieza a determinar ciertas diferencias considerando la cuestión del IVA. Como antecedente, la ley del IVA en su artículo primero me dice que todas las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los siguientes actos o actividades, enajenación, prestación de servicios, uso, goce y la importación, van a ser causantes del impuesto, un impuesto que se conoce indirecto, trasladable, un impuesto que va generando valor agregado, y en esta revisión a este contribuyente se dan cuenta que no hay un flujo que es lo que detonaría para considerar la cuestión del IVA y que están realizando algunas operaciones con compensación y en ese elemento, al no haber un flujo, pues la autoridad, si se permite la expresión, dice, aquí ya puedo tener algo de determinar diferencias y es cuando empiezan a determinar crédito, el contribuyente busca la forma de defenderse, busca la cuestión de un amparo y sale este criterio en la cual, pues bueno, vamos a estar enfocándolo un poquito, pero sería este antecedente para poder entender al punto que vamos a llegar con la cuestión del criterio. ¿Crees que me haya hecho algo falta para poder matizar y dar el contexto general? Bueno, yo agregaría nada más que hay una contradicción de criterios. Por un lado, un tribunal da un criterio en donde le da la razón al contribuyente y le dice, claro que la compensación te puede generar un saldo a favor, es una forma de extinguir una obligación, es una forma para que se considere efectivamente pagado el IVA y claro que puedes obtener un saldo a favor. Por otro lado, otro tribunal, que es el de Guanajuato, dice, no, la compensación no da derecho o no es una forma de extinción de pago de un crédito fiscal, en consecuencia no tienes el derecho de efectuar una solicitud de devolución de saldos a favor. Hay este choque de estos dos criterios. Por un lado, uno dice que sí, por otro lado, alguien dice que no.
Y al final, la Suprema Corte de Justicia resuelve esta contradicción de estos dos criterios, ¿no? Lo tiene que resolver porque, pues, evidentemente el número de asuntos va a empezar a llegar y tiene que fijarse un criterio en donde, pues, ya nuestros máximos tribunales, por un lado, uno dice que sí y el otro dice que no. Muy importante lo que comentas, ¿no? Esto surge porque alguien va a pedir una devolución de un saldo a favor y dentro de sus operaciones él efectúa una compensación que tiene tintes civiles para, pues, extinguir una obligación con otro particular y que vamos a ver que tiene, claro que tiene un efecto fiscal, pero al final del día, la Corte cuando extrae estos criterios, podemos darnos cuenta que va a efectuar una conclusión de estos mismos para decir el criterio que debe de prevalecer es este, ¿no? En ese sentido te diría, algo importante que debemos de tener en cuenta es que cada uno de los tribunales cuando resolvió en su momento el asunto, efectuó un método de interpretación y llegó a una conclusión completamente válida, ¿eh? Y no quiero decir que no hemos dicho que ha resuelto la Corte, ya muchos a lo mejor lo saben, pero no quiere decir que ese criterio sea inválido. O sea, todos los criterios llegados a un método de interpretación tienen una cierta validez y tienen argumentos que permiten decir, bajo esos razonamientos es válido lo que se acaba concluyendo. Entonces, si quieres, abundamos un poquitito en eso. Pero justo lo que a lo mejor platicaremos más adelante es, oye, ¿y qué tan adecuado fue esta resolución viéndolo o criticándolo desde el punto de vista actual, desde el contexto actual que tenemos? Pero es algo que si quieres ya iremos platicando. Nada más sí quisiera puntualizar lo que me preguntabas, ¿no? Oye, Álvaro, entonces yo creo que para poder empezar, yo creo que lo primero sería, ¿qué es lo que debemos entender por una compensación? O sea, directamente de la base. ¿Y qué es lo que pudiéramos estar enfocando en una cuestión ya como un tema de cumplimiento mediante la cuestión de un pago considerado a través de la compensación y un poquito este impacto que tenemos con la cuestión de la ley del IVA? ¿Por qué quiero empezar con esto, Álvaro? Porque también muchas veces pudiéramos escuchar la palabra compensación para poder matar diferentes impuestos o que se puedan cubrir impuestos. Se ha manejado la compensación universal, que si bien se utiliza la misma palabra, el día de hoy nos vamos a enfocar primero a entender qué es esta compensación y el impacto que se tiene sobre este criterio, porque si bien parte de la misma lógica, es diferente el mecanismo a una simple compensación que estaría establecida en el Código Fiscal de la Federación. Sí, 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 sí. Creo que entendiendo un poquitito cómo funciona esta forma de extinción de las obligaciones, que eso es lo que es una compensación, es una manera de extinguir unas obligaciones. Se encuentra regulado desde los artículos 2185 a 2190 del Código Fiscal Federal y básicamente esta forma de extinción de obligaciones tiene lugar cuando dos personas tienen la misma calidad de deudor y acreedor recíprocamente, es decir, yo te debo y tú me debes, ¿no? Se hace por su mismo derecho y se extingue por ministerio de ley hasta el importe la deuda. Como lo comentaba, es una forma de extinguir una obligación que yo puedo tener Álvaro Martínez con Rodrigo Ramírez. Tú me debes 100 pesos, yo te debo 50 pesos. Digo, oye, pues vamos a extinguir esto. En lugar de que yo te pague los 50 y tú me des los 100, pues compensamos y yo te acabo pagando 50. Eso nos ayuda económicamente a que se haya desplazos innecesarios de flujos de efectivo. Es una forma de simplificar económicamente las transacciones. Por eso es que es algo muy natural que todas las empresas pueden hacer, ¿no? Evitamos el andar desplazando dinero de forma innecesaria, nos ayuda a que nuestras operaciones sean más simples, más dinámicas y pues se fomenta más el comercio, ¿no? Es una forma de simplificación económica, nos ayuda a extinguir esta obligación. Ahora bien, esta compensación, ojo, debemos de tener muy claro que dentro de estos artículos se prohíbe expresamente que exista la compensación de créditos fiscales. Un poquitito diciendo que ese crédito fiscal, pues es esta cantidad líquida o exigible que nosotros tenemos que pagarle al fisco federal, ¿no? Oye, el fisco federal, le debes dinero, pero él te debes, espérate, ahí sí te prohíbo expresamente que haya una compensación. Entre particulares no hay ningún problema, pero ya tú particular con el fisco, salvo que la ley lo habilite,
claro que se puede dar esta famosísima compensación y por muchos años todos los contribuyentes gozamos de este beneficio de la compensación universal, en donde yo a lo mejor tenía un saldo a favor de ISR, pero por otro lado me debían IVA, y entonces sí se permitió, ¿no? Pues puedes usar esos saldos a favor de ISR para compensarlos con ese crédito fiscal del IVA, y se permitía ese tipo de compensación. Hago esta distinción porque fue un poquitito de los razonamientos en donde la Corte se basó y fundamentó principalmente y dijo, a ver, de una interpretación literal, creo que es el 2185 o 2192, fracción octava, que te dice que no se puede compensar expresamente las deudas fiscales, pero si, a ver, de una interpretación muy literal, eso está prohibido, ¿no? Y sacamos esto a colación porque ahorita valdría la pena empezar a desmenuzar ese razonamiento que sacó la Corte, por qué lo sacó, y ver un poquitito que se confundió la Corte al quedarse muy corta en esa interpretación literal, que sí es válida, o sea, es válido decir, pues claro que está prohibido por la ley, hay un texto jurídico que así lo dice, pero si nosotros usamos otro método de interpretación, podemos llegar a que la Corte le faltó irse un poquito más allá, ¿no? Entre particulares, claro que nuestras transacciones, si nosotros nos debemos, son perfectamente compensables. El problema de todo esto es que derivado de este nuevo criterio en donde dice que la compensación civil no es un medio de pago, vamos a darnos cuenta que entonces este beneficio que tenía al realizar una compensación civil o la forma en que se utilizaba, ¿no? Esta forma que nos ayudaba a simplificar nuestras transacciones económicas, pues se va quedando atrás porque la Corte dijo no, no se puede compensar, no puedes utilizar a la compensación como una forma de medio de pago del IVA. Y si quieres, ahorita ahondamos un poquitito en esto. Entonces, para poder recapitular, y haces tema muy puntual, la compensación puede ser un particular con la autoridad, la compensación de impuestos normales que identificamos y que conocemos, que si bien uno de los criterios se enfoca a esta no compensación del IVA, de acuerdo a lo que me dice el Código Civil Federal, en cuestión del criterio del que estamos abordando, tendría que ser una compensación entre particulares en la cual Rodrigo hace una operación, ejemplo, como tú lo ponías, le vende a Álvaro algo, un producto, un bien o un servicio, y Álvaro a su vez también me presta un bien, un servicio o algo. Cada quien nos tendríamos que pagar. En lugar de pagarnos para poder hacer más ágil la cuestión de las operaciones, nos vamos a pagar la cuestión neta, ya sea a mi favor o a la cuestión de mi contra. En la cuestión de la ley del IVA, lo que me establece es que para efectos de poder tener acreditamientos y para poder detonar la cuestión del IVA conocido como trasladable, pues bueno, tiene que haber una contraprestación pagada, que en este caso, si bien sí se está considerando como un pago, al final de cuentas no hay un flujo de efectivo o algún equivalente de efectivo que pudiéramos visualizar en este intercambio. Y creo que también ahorita donde ibas, creo que también es muy importante porque si bien en la cuestión muy particular de este análisis que un contribuyente tuvo la cuestión de un saldo a favor y le está negando el saldo a favor por la cuestión de cuestionar el acreditamiento, pudiera ser que muchos contribuyentes, en lugar de pagarse en efectivo, utilizaran la figura de compensación y al final de cuentas ni siquiera estuviera detonando el IVA trasladable por el simple hecho de que no hay una cuestión de flujo. Entonces, creo que ahí es muy importante lo que nos comentas de la cuestión de los criterios, porque ese criterio pudiera estar perjudicando la recaudación en la funcionalidad del IVA por un malentendido que puede tener algún criterio. Sí, 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 sí. Y bueno, entrando un poquitito al trasfondo de todo esto, estos contribuyentes piden sus saldos a favor. La autoridad dice, a ver, de una interpretación del artículo 1B de la ley del IVA, interpretamos de manera literal que sí se permite cuando yo traslado, cuando se da el tema del cuando yo sujeto jurídico traslado a la persona a la que le estoy enajenando un bien, le traslado el IVA, sí se me permite que se me extinga y se dé por cobrado ese IVA trasladado de manera literal, como dice el 1B, y entonces nace para mí, yo te traslado a ti, Rodrigo, una cantidad equivalente del IVA, ¿no? Y hago la connotación ahorita de cantidad equivalente, porque vamos a usar esta palabrita para criticar un poquitito lo que hizo la Corte. Te traslado a ti una cantidad equivalente del IVA. ¿Y por qué te traslado ya a ti una cantidad equivalente del IVA?
por la sencilla razón de que yo no soy fisco, ¿no? Yo, Álvaro, no puedo ser quien te cobre a ti impuestos porque me estaría atribuyendo una facultad que es exclusivamente pues, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de nuestro queridísimo Servicio de Administración Tributaria. Entonces, a ti te traslado una cantidad equivalente del IVA, ¿no? Si se me permite a través del 1B que esa cantidad se encuentra efectivamente pagada porque realizamos una compensación, o sea, yo te debo y tú me debes, compensamos. Pero viene la segunda parte de la mecánica de este impuesto, ¿no? Yo, a su vez, tengo un IVA acreditable porque yo a ti quedé de adquirir tus servicios y como estamos compensando, el 1B, y es aquí donde entra estos razonamientos en el 5 fracción tercera, nos dice que para que el IVA sea acreditable, este tiene que estar efectivamente pagado. La autora dijo, yo entiendo por efectivamente pagado que haya flujo, ¿eh? No como en el artículo 1B que sí me permite que se extinga mediante cualquier otra forma de extinción de las obligaciones. Entonces la autoridad dijo, si tú lo haces a través de una compensación, ¿qué crees? Mi criterio es que el IVA trasladado sí está efectivamente pagado, pero el IVA acreditable no lo está. Para que tengas derecho a acreditarte ese IVA, me lo tienes que pagar con efectivo, ¿no? Me tienes que pagar ese IVA. Situación que rompe un poquitito algo que es como que esta simetría fiscal, que si bien la simetría fiscal no es para nada un principio que deba de tener las contribuciones, generalmente son temas que vemos en materia fiscal muy comunes, ¿no? Yo acumulo, alguien deduce, ¿no? Yo traslado, alguien acredita. En este caso particular del IVA, en el tema del acreditamiento, cuando yo debería de tener ese derecho de sí acreditarme el IVA porque está encontraba efectivamente pagado con la compensación, lo que la Corte dice, no, como no está efectivamente pagado, y entendamos el término efectivamente pagado, no en términos del 1B, porque el 1B lo decía para el IVA trasladado, no para el acreditable, y en suma, te agrego el artículo de la compensación del Código Civil que te limita a que exista una compensación de deudas con el fisco, entonces con esos así razonamientos de manera literal, claro que prevalece el criterio de la autoridad y entonces a ti te desconozco ese acreditamiento del IVA. Y diríamos, bueno, hasta ese punto y bajo esos razonamientos son completamente válidos y correctos. Nada más que si nosotros hacemos una interpretación sistemática y le sumamos la mecánica del cálculo del IVA y vuelvo a sacar la palabra equivalente, ¿hasta qué momento se determina bien el crédito fiscal del IVA? ¿Cuándo sí verdaderamente nace el IVA a pagar que yo tengo? Nos vamos a dar cuenta que este nace en el momento en el que yo hago la operación de tener mi IVA trasladado menos mi IVA acreditable. En ese momento de determinar esa operación es cuando ya verdaderamente nace mi IVA a pagar o puedo tener el derecho de tener un IVA a favor. Situación que la Corte, al no meterse a fondo, al no entender un poquito más de cómo funciona económicamente el IVA y a lo mejor entenderlos, nosotros como contadores lo vemos muy claro en los asientos contables, una cosa es la causación y la determinación y otra cosa va a ser el entero, ¿no? Entonces, la Corte al quedarse corto en esa interpretación literal y no basarse en entender primero que la causación del impuesto se va a dar una vez que yo le quito al IVA trasladado el IVA acreditable, ya me sale una cantidad a pagar y que esa cantidad a pagar es la que yo ya no puedo compensar. Esa es la que sí se encuentra limitado porque yo ya no la puedo compensar porque ese ya es un crédito exigible para la autoridad. A la Corte se le olvidó ver como que esa figura y también tener claro que lo que yo estoy trasladando es una cantidad equivalente del IVA. Yo no estoy trasladando un IVA, ¿no? Yo estoy trasladando una cantidad que equivale para que en el momento de mi determinación yo efectúe el cálculo y entonces haga el entero del IVA a las arcas del fisco. Esa situación no la vio la Corte y esto nos va a llevar a qué? O sea, que hoy en día, si nosotros queremos compensar en esta transacción, tú me vas a decir, o yo te voy a decir, bueno, es que, ¿qué crees? El IVA que te traslade, ese sí va a estar pagado con compensación, pero el IVA acreditable, tengo que pagártelo forzosamente en efectivo, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces para qué queremos hacer una compensación? Si precisamente la compensación lo que nos ayudaba era evitar estos desplazamientos innecesarios de efectivo, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer es frenar las transacciones económicas entre pues todas las empresas particulares, porque ya no van a poner gozar de esta simplificación, ¿no? Si van a querer tener un IVA acreditable, lo van a tener que estar desembolsando en efectivo para que proceda, ¿no?
porque hoy en día la autoridad, si revisa tus transacciones a partir de que salió este criterio, que salió en marzo del año pasado y que entró en vigor el 15 de mayo del 2023, de ahí va a poder revisar estas transacciones y decir, oye, como que esos IVAs acreditables que tienes pagados con compensación no son procedentes y tengo todo el derecho de pedirte, de recaudarte y desconocerte ese acreditamiento. Para allá va. Oye Álvaro, ahorita lo que estás comentando es un poquito los impactos de este criterio. Primero, para poder ir avanzando y poder ir ya quitando bloquecitos de lo que ya platicaste, lo primero sería, este contribuyente que tenía la cuestión de la solicitud del saldo a favor, que la autoridad se lo negó, y digamos que ya lo perdió, ¿qué impacto sería para este contribuyente? Y la otra, es algo que está en tribunales, no está en ley. Esto, como dices, la cuestión de la fecha, ¿qué impactos pudiera tener para cualquier persona adicional que todavía no está en esas circunstancias, pero que lo pueda tener más adelante? Sí, sin duda para el contribuyente que lo perdió, él ya de entrada sabe que su IVA acreditable, si le está haciendo una compensación para que proceda su IVA acreditable, lo tiene que pagar en efectivo, ¿no? Tiene que existir flujo. Para él ya la corte le dijo, y también acotamos el rubro, ¿no? Porque dijeron prestación de servicios, que un poquitito que habla el rubro de esta jurisprudencia, ¿no? Para que tú puedas acreditarte el IVA, lo vas a tener, en prestación de servicios, lo vas a tener que efectuar en efectivo. ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿No? Curiosamente, nuestro queridísimo Servicio de Administración Tributaria siempre se ha quejado de que los criterios que emite la Corte pues no son obligatorios para ellos, ¿no? Porque precisamente los criterios se vuelven obligatorios para las personas a las que fueron a pelearse y la sentencia pues dice que cuál fue el resultado de eso, ¿no? Pero nosotros sabemos que en la práctica, cuando nosotros llevemos un caso así, sabemos de antemano que como ya quien está resolviendo es el pleno de la corte y está haciendo una contradicción de criterios, lo que va a ser el resultado que vamos a tener es desfavorable. Si nosotros vamos con ese mismo argumento diciendo que la compensación sí me da el derecho de tener un IVA acreditable, vamos a perderlo. Entonces, eso nos lleva a este problema, ¿no? Que cuando la autoridad haga una facultad de comprobación o yo inclusive haga una solicitud de devolución del impuesto al valor agregado, mediante la cual yo hice una serie de compensaciones y estoy considerando que mi IVA acreditable está pagado porque lo efectué con una compensación, no lo va a rechazar nuestro servicio de administración tributaria, va a decir, tu devolución es improcedente porque de una interpretación literal del 1B y el artículo 5, fracción tercera de la ley del IVA, el IVA acreditable no está efectivamente pagado. No nos va a gustar eso, vamos a ir seguramente a interponer un medio de defensa, a lo mejor nos iremos por el recurso de revocación, donde le vamos a decir a la misma autoridad, oye, autoridad, tu interpretación está mal, nos van a decir que no, nos vamos a ir seguramente a un juicio y en los tribunales ahí pues es donde nos van a decir, el juez que va a resolver va a tomar y decir, oye, ya hay un precedente que dice que efectivamente que el IVA pagado mediante compensación, el IVA acreditable no es procedente, ¿no? Y entonces nos van a desconocer ese IVA acreditable. Ese es el problema que hoy en día se van a estar enfrentando los contribuyentes. Pero ojo, debemos de acortarlo a la pregunta que le hicieron a la Corte. Oye, Corte, ¿el IVA pagado con compensación se considera efectivamente pagado ese IVA acreditable? Y la Corte dijo, a su entender, que no. Pero más bien, algo que a nosotros nos hace falta argumentar y que la Corte jamás se pronunció fue, oye, ¿y eso verdaderamente no está afectando mi capacidad económica de la mecánica del cálculo del IVA? Sobre eso, la Corte jamás se pronunció porque no se lo preguntaron, ¿no? Y no se lo preguntaron porque todo esto derivaba de una solicitud de saldos a favor de IVA, en donde curiosamente la autoridad también sostiene un argumento en donde dice que el IVA acreditable pagado con compensación ocasiona, o la figura de la compensación ocasiona que los contribuyentes tengan saldos a favor indebidos o que se les regrese saldos a favor indebidos, criterio o argumento que no compartimos, porque cuando nosotros vemos una compensación, en este tema de esta simetría nos damos cuenta que no se nos acaba devolviendo nada, o sea, el IVA que yo acredito o que yo tengo derecho a acreditarme por esta compensación, del otro lado mi contraparte lo tiene que pagar. Y si los dos tuviésemos una deuda,
se va a acabar desembolsando el monto menor de la deuda, como lo permite la compensación. Sostener que la compensación nos genera saldos a favor debidos, digo, no he visto el caso, no sé si lo exista, pero creo que es un poco complicado y creo que ahí faltó un poquito más de claridad en cuanto a demostrarle a la corte, ¿no? Cómo es que funciona esta mecánica del traslado, del acreditamiento, cómo se ve el efecto económico de un lado y cómo se ve el efecto económico del otro lado y cómo esta figura de la compensación lo que ayuda es a evitar estos desplazamientos innecesarios de efectivos y de ninguna manera nos generan pues, saldos a favor indebidos, sino que simplemente ayuda a simplificar todas estas operaciones, pero vaya, hacia eso nos vamos a tener que estar enfrentando, mi queridísimo Ro. Oye, Álvaro, y déjame decirle a la gente que nos está viendo, porque la primera impresión sería oye, yo tengo muchas operaciones, pero realmente siempre estoy pagando, a mí me pagan, entonces a mí no me va a aplicar porque pues, yo al final de cuentas no realizo compensaciones o con particulares, sino si acaso con compensaciones con la propia autoridad, pero yo realmente no lo hago. Pero estamos hablando que eso es cuando a ti te toca este tipo de operaciones. Estamos hablando que hay un sector, por ejemplo, partes relacionadas, que en lugar de estar pasando la cuestión de flujos, es una compensación de deudas, es lo que al final de cuentas es traspaso en cuestión, en papel, la cuestión sesiones de deuda, en la cual partes relacionadas, empresas de gran magnitud, cada vez lo necesitan más justamente por lo que dijiste desde un inicio, para hacer una operación más ágil y no haya un tema de un traspaso de fondos o de recursos y que esté circulando a través de un tema bancarizado y no es por un tema de ocultarlo, sino que el tiempo que se tarda en hacer una dispersión económica de una empresa a otra empresa para poderlo llevar. Entonces, si hay empresas que este es un mecanismo que lo utilizan como políticas de tema de financiamiento el estar llevando este tipo de recursos. Ahora, hay algunas veces que nos va a tocar pagar por medio de un pago en especie. El pago en especie, al final de cuentas, tampoco no hay una cuestión de flujo y lo que se estaría haciendo es una compensación por la cuestión de las operaciones, en este caso de las anejenaciones que se estén realizando en las dos operaciones y entraríamos en este conflicto. Ahora, la pregunta ahí, Álvaro, sería, recomendación entonces, solamente pagar la diferencia o pagar todo el IVA para que sí detone ese IVA acreditable y IVA acreditable, aunque el principal se compense, pero jugar con los flujos del IVA. Y aunado a esta pregunta que puede ser operativa, algo, tema legal por lo que también está diciendo, si bien como contribuyentes ya tenemos un hándicap en contra porque hay un criterio de la Corte que al final de cuentas puede sacarlo de la manga la autoridad y decir, oye, ya dijeron, ya hay un criterio, ¿por qué no me das el mismo tratamiento a este contribuyente? El que se pueda plantear un nuevo contribuyente con una mejor amparo, una mejor defensa, donde se especifique más cosas, obviamente preparados con la cuestión de peritajes para poder mostrar lo que se tenga que mostrar, serviría de algo el que se pudiera ir a la corte con otros contribuyentes para efectos de poder revertir este criterio. Sí, ok, mira, contestando la primera pregunta, pues si lo vemos fríamente, pareciera que no podemos estar efectuando compensaciones que tengan IVA. Parecería que lo que este criterio nos va a orillar es que tanto el principal como su accesorio, porque también ese es otro tema, otro argumento importante que de hacer notar, es que el IVA siempre forma parte del accesorio del principal, y entonces si se me permite compensar el principal por obviedad y por lógica, tendría que haber tenido el derecho de poder compensar su accesorio, que era el IVA, pero bueno. Derivado de esto, pareciera entonces que todos los contribuyentes pues se ven limitados y que ya no van a poder hacer compensaciones. Pero volvemos al problema. Yo hacía una compensación por un tema de simplificación o porque a lo mejor yo no tenía dinero y acordando con mi particular decía, oye, pues tú me debes y tú me debes, pues te acabo pagando la cantidad que menor que resulte y ya nos dejamos de problemas. Hoy en día podemos llegar a este absurdo, ¿no? Y que es algo que también en la práctica es muy complejo. ¿Qué pasa si yo el principal sí lo compenso y la partecita del IVA
si decido pagarlo, ¿no? O sea, eso sería una recomendación. ¿Cómo voy a llenar mi CFDI? ¿Cómo voy a tener que tener este CFDI? Ahora voy a tener que colocar que una parte está pagado con compensación y la otra parte está pagado con efectivo. O todavía peor aún, podríamos caer en este absurdo. ¿Qué pasa si yo digo, ok, ya la corte dijo que el IVA, para que sea acreditable tiene que estar pagado? ¿Qué pasa si decido no pagar el principal y solo decido emitir un CFDI donde estoy pagando el IVA? ¿Procederá el acreditamiento? O sea, y no decido ni compensar el principal, sino que solamente decido pagar los puros IVAs y decir, pues ya tengo un IVA acreditable. Ese tipo de absurdos pueden llegar a darse. La recomendación creo que sería en el sentido de sí liquidar, aunque digo, rompe con la esencia de la compensación. Yo tendría que trasladarte el subtotal con el IVA y tú pagarme a mí el subtotal con el IVA. Es un traslado innecesario de efectivo, pero al final del día con eso no tendríamos ningún problema. Eso como recomendación o hacer pues la compensación del subtotal y sí pagar el IVA en transferencia con las implicaciones o con lo complicado que pueda hacer el CFDI. Ahora, atendiendo la otra pregunta, ¿qué es lo que nos podemos hacer en un futuro? Pues sí, buscar otros argumentos en donde un contribuyente no solamente lo limite en este tema de la obtención de saldos a favor, que de un poco de la mecánica del IVA demuestre cómo su capacidad económica se puede ver afectada precisamente en este tema de mecánica del cálculo del IVA, en donde demuestre que el IVA acreditable, pues si se paga con compensación, no hay ninguna afectación económica para las arcas del fisco. La afectación económica puede ser para él por un desplazamiento de efectivo que no lo es, ¿no? Y que lo único que va a hacer es afectar económicamente las operaciones de la vida económica de su empresa, ¿no? Porque si tú estás compensando es porque te quieres ahorrar ese flujo, o más que ahorrar es utilizar ese flujo en otras actividades de tu empresa para que puedas seguir operando, ¿no? Y también demostrar que de ninguna manera el IVA, pues nos genera, el IVA pagado con compensación nos genera saldos a favor artificiales que yo pueda pedir en devolución. Y también por último, demostrar cuál es la verdadera mecánica del cálculo del IVA, o sea, hacer la distinción de los momentos de causación, cuándo se causa el IVA y cuándo se determina este IVA, la verdadera cantidad que tiene por derecho a exigir el fisco, ya no verlo desde el punto de vista del saldo a favor, porque el criterio va basado en eso, pero no va basado en la mecánica de una cantidad a pagar, demostrarlo así para pues tratar de darle la vuelta a esto, ¿no? Y a lo mejor otra pregunta que no me la hiciste, pero que queda mucho en el aire, y de ahí tengo un criterio muy particular, es, oye, ¿y este criterio podrá darse el efecto retroactivo? Porque entró en mayo del 2023, ya fue publicado. ¿Podrá revisar la autoridad criterios hacia atrás, 2022, 21, 20? Fíjate que me la ganaste, es la pregunta que iba y déjame plantearla la cuestión y hasta primero dar mi opinión y a ver si concuerdas por ahí. El planteamiento es, si el criterio tiene una vigencia a partir de mayo de 2023, es un simple criterio. Eh, la ley no puede ser retroactiva en la cuestión de la aplicación, pero aquí estamos hablando que no hay una modificación de ley. Estamos hablando que la ley sigue estando exactamente igual como empezó en el año 2023, como estuvo en el año 2022 y hacia atrás. Al ser un criterio, la autoridad este tipo de criterios lo está utilizando de las revisiones de los 5 años hacia atrás, porque si no tendría un problema de poder ejercer facultades de comprobación, caducarían sus facultades de comprobación. Entonces, para efectos de esto, la autoridad pudiera perfectamente irse hacia atrás porque es un criterio que siempre debió de haber estado aplicando y nada más la resolución por medio del criterio salió el día de hoy. La ley siempre ha estado, por lo menos este 1B, desde hace bastantes añitos, quedaría con esta misma aplicación. Por lo tanto, la autoridad, si es voraz, seguramente para este tipo de contribuyentes que ya lo cachó, que por frecuencia o por operatividad estaba haciendo compensación, seguramente hacia atrás se podrá ir porque no modificaron la ley. Ok, es muy interesante el criterio que nos compartes. Voy a dar un poquitito como que el mío, ¿no? Y lo baso precisamente
entre lo que tú bien comentas, ¿no? Los textos normativos han existido siempre desde que se creó el IVA en el 79, que recordemos que entró en vigor en el 80, siempre han existido. También existen los artículos del Código Civil Federal, bajo otro contexto completamente diferente al actual que hoy vivimos, ¿no? Entonces, tenemos estos textos normativos que nosotros cuando los empezamos a leer, a desentrañar, empezamos a interpretarlo y llegamos a una interpretación y hacemos la aplicación de la ley, ¿no? Ahora bien, en cuanto a estos temas, hay tres tipos de jurisprudencia. Eso es bien importante considerar, que hay tres tipos de jurisprudencias: la confirmatoria, la supletoria y la interpretativa. Y digo estos tres tipos de jurisprudencias que serían los efectos que tienen las jurisprudencias hacia nosotros como contribuyentes. La primera, que es la confirmatoria, es la que siempre va, esta sentencia que va hasta rectificar lo que decía la ley, ¿no? Simplemente va a decir, oye, la ley decía que esto era un ingreso y siempre se ha manifestado que esto es un ingreso y tienes que pagar impuesto por este ingreso, ¿no? Siempre nos acaba confirmando lo que ya decía la ley, ¿no? Te confirmo lo que ya decía la ley. Luego hay una jurisprudencia de tipo supletoria, que lo que hace es colmar los vacíos de la ley, o sea, crea una norma que la complementa, porque pues el legislador no previó todas las hipótesis que pudieran presentarse sobre cierto problema jurídico, ¿no? Y ante el vacío, ante no existir en la ley algo que nos diga cómo se tiene que resolver, pues entonces viene esta jurisprudencia y se constituye una fuente del derecho. Dice, ay, esta es la norma jurídica que debe de prevalecer, ¿no? Y la última es la interpretativa, que explica cuál es el sentido del precepto legal y pone cuál es el pensamiento del legislador y cuál era el alcance de su contenido. Desde mi particular punto de vista, y aquí también le mando un saludo a un amigo abogado que igual conoce, que se llama Alejandro Sánchez, que por ahí alguna vez estuvimos hablando de estos temas, y hablando un poquitito y filosofando de esto, llegamos como que a la conclusión de que este tipo de jurisprudencia no debería de darse un efecto retroactivo porque hay un problema jurídico. Tan existe un vacío en la ley o existe ya una incertidumbre porque el artículo 5 fracción tercera de la ley del IVA nunca define claramente cómo es por lo que debe de entenderse como efectivamente pagado el IVA acreditable. Y hoy en día nosotros sabemos que pues ha estado evolucionando de una manera inconmensurable la forma en que nosotros como seres humanos hacemos transacciones con el comercio electrónico, ¿no? Con este tipo de plataformas y que para ellos la compensación es el pan de cada día. Entonces, derivado de todo de este problema jurídico que el legislador nunca lo previó, de jugar un poquitito con esta cantidad, esta palabra de cantidad equivalente del IVA, y de que hubo un tribunal que en un primer lugar dijo sí es procedente el IVA acreditable pagado con compensación. Hubo un alto tribunal que dijo que sí, y después hay otro tribunal que dice no, no lo hay. Ese es el problema jurídico. En ese momento tenemos dos problemas. Uno, que de la simple lectura de estos textos jurídicos concluye que sí, y otro tribunal que de la lectura de esos textos jurídicos interpreta y saca su norma jurídica y dice que no. Tan existe ese problema jurídico que hubo dos criterios que chocaron y tuvo que venir la Corte a crear y decir la norma jurídica correcta a partir del 15 de mayo es esta. Entonces, a partir de ahí, consideramos, tomando estos razonamientos, que no debería de darse un efecto jurídico, pues si bien ya existían estos textos jurídicos, ya estaba en la ley del IVA, ya siempre lo decían así, la interpretación o la forma en que nosotros como contribuyentes les fuimos dando este sentido, pues no era la correcta y no significaba que estaba mal. Existía un vacío más bien ahí en la ley que tuvo que venir a ser aclarado por la Suprema Corte, tal vez sí de una manera pues muy lamentable, pero sí existen elementos para decir que no se le tendría que dar un efecto retroactivo a. Oye, Álvaro, entonces nada más ayúdanos a volver a repetir cuáles son las tres tipos de criterios jurisdiccionales que al final de cuentas acabas de decir para que la gente los pueda escuchar. Sí, 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 hay tres tipos. De hecho, hay creo que sí es igual una tesis de la Corte que los menciona. Recuerden, son la confirmatoria, la supletoria y la confirmativa. Son tres tipos de tesis que hay.
O sea, esos son como que los efectos de estos razonamientos que hace nuestro Poder Judicial y que nos pueden o confirmar cómo, confirmar lo que nosotros ya sabíamos, ¿no? A ver, la ley siempre dijo esto es lo que siempre prevaleció. La supletoria es la que siempre va a buscar un vacío de la ley, dice, hay un vacío, hay un choque, hay algo que el legislador no previó, porque es algo bien bonito de nuestro derecho y más en la parte fiscal, ¿no? Hay cosas que no necesariamente tienen que estar escritas para que tengan un efecto, ¿no? Por ejemplo, el tema de la igualdad, no vamos a encontrar en la Constitución algo que diga ese tema de igualdad, pero se interpreta, ¿no? Entonces, hay muchos derechos, hay muchas mecánicas en materia fiscal que no necesariamente tienen que estar escritas para que procedan. El tema del acreditamiento era una de esas, ¿no? A ver, en función de cómo opera el traslado y el acreditamiento, no era tan necesario que la fracción tercera del artículo 5 nos dijera que el IVA pagado con compensación se consideraba como acreditable, porque entendiendo la mecánica y viendo cómo funcionaba el 1B, pues entenderíamos que si yo traslado, por cómo funciona la mecánica, el otro también tendría el derecho de acreditarlo. Y si para mí ya se considera pagado cuando ya está cobrado, pues porque me están diciendo que ya está cobrado ese IVA, en consecuencia, en un tema de interpretación a contrario sensum, pues ya estaba como que efectivamente pagado. Eso no tendría que estar como allí escrito, ¿no? Entonces, ese es el otro tipo, la supletoria, y luego está la interpretativa, ¿no? Entonces, entendiendo como que la finalidad o la función de este tipo de jurisprudencias es como pudiésemos argumentar que pues no tiene que haber un efecto retroactivo, ¿no? Y esto es importante porque entonces, como ya sabemos de este criterio, pues a partir de mayo para acá debemos de tener muchísimo cuidado en cómo estamos haciendo nuestras transacciones. Álvaro, permíteme de nueva cuenta invitar a la gente que nos está viendo que ponga los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad los estaremos contestando. Que nos busque en el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que se suscriba, que lo comparta, que le dé la campanita para que le avise cada vez que estamos subiendo el contenido, que nos busquen en redes sociales como en Facebook, en Instagram y en cadenas de distribución de podcast como Spotify, iTunes, Google Podcast y más cadenas de distribución de podcast que estamos subiendo este contenido diferenciado. Oye Álvaro, para poder concluir y si crees que nos hizo falta comentar algo a las personas que nos están viendo, yo nada más ahí en este planteamiento muy importante que estás haciendo en la cuestión de que el criterio debería de empezar a correr a partir de mayo de 2023 y no hacia atrás, también hay que ver que la autoridad, si ve algún aspecto, seguramente lo va a cuestionar y de donde se pueda jalar más, seguramente la autoridad lo va a tener que hacer. Todo esto lo que estamos comentando es que seguramente vamos a llegar a una cuestión de una defensa y aquí es muy importante que sí se acerquen con un abogado y que de acuerdo a su estrategia ya veremos qué tipo de planteamiento se puede hacer para la defensa. Que estén reclamando hacia atrás o solamente a partir de mayo o las complicaciones que se puedan dar, siempre tendremos que tener la cuestión de un abogado que va a hacer el planteamiento de la cuestión de la defensa, porque de eso va a depender justamente la cuestión de las resoluciones. Y el otro punto también a considerar que estamos en manos de un tercero, que es un juez, que va a decir cuál de las dos partes tiene la razón. Y es mientras más elementos se le pueda entregar, de un lado hacia el otro lado se va a poder ir teniendo la cuestión de todos los elementos necesarios. Se ha comentado también durante mucho tiempo que la cuestión de los juzgadores están muy a favor del actual gobierno, no solamente del actual, sino que ya desde hace tiempo, por el bien de la nación, se han dado algunos criterios a favor de la autoridad, aunque suenen inconstitucional, ilegales y aunque no tengan alguna lógica por un tema de un bien común, seguramente muchos de los jueces pueden dar una resolución a favor de la autoridad. En tiempos actuales, los juzgadores por la cuestión de la quitada de los fideicomisos. Puede ser que no todos estén a favor del actual gobierno y si cae en esto, puede ser que en forma automática puedas tener casi una sentencia, algún criterio que pueda ser a tu favor, pero eso va a tener que ser al momento de llegar en la cuestión de un tema de juzgado, que aunque un abogado pueda hacer su mejor trabajo, seguramente vamos a estar expensas a ciertas cosas económicas, sociales y de gobierno que pudiéramos estar teniendo por ahí. Nada más para hacer esa recapitulación, Álvaro, no sé si hay algo que creas que hace falta comentar a la gente que nos está viendo. Sí, pues recordarles que, como bien comentas, ¿no? Estos son como interpretaciones, somos criterios que nosotros les damos a conocer.
que es bien importante recordar que lo bonito de todo este tema de la materia fiscal es que nada se encuentra escrita. Hasta el año pasado muchísimos explicábamos y decíamos el IVA acreditable, claro que se puede acreditar con compensación ¿no? Y a lo mejor llegaban a ver alumnos que decían, oiga, profe, pero es que yo veo ahí que nunca menciona que sea efectivamente pagado con compensación, nunca lo dijo en el acreditable y es totalmente cierto, no lo decía, pero vienen estos métodos de interpretación en donde nosotros sí nos tenemos que asesorar con un profesionista que nos permita dar todos estos argumentos y todos estos elementos para sustentar nuestra postura, ¿no? No quedarnos cortos y tratar de aventar todos los argumentos que sean posibles y que ayuden al juzgador a entender el problema jurídico y dar una respuesta, ¿no? Si bien podemos decir es que el juzgador a lo mejor ya está yéndose por una actitud muy profisco, pues también el problema es de la manera en que nosotros realizamos este tipo de cómo argumentamos o cómo realizamos la defensa, ¿no? El derecho casi siempre es el mejor, es el que convence, no el que se impone, pero si nosotros no le damos a los juzgadores bien los elementos y no planteamos bien los casos y no damos estos elementos, como dices, no emitimos a lo mejor otras pruebas como peritajes contables, no damos a entender nuestros puntos de vista, no podemos orillarlos a convencerlos y a decirles, oye, como que el criterio adecuado debería de ser esto, ¿no? Porque ellos a lo mejor en su afán son simples intérpretes y a veces pues aplicadores de la ley, no lo acaban conociendo todo y yo particularmente lo vi como en este criterio, se fueron como por una interpretación fácil de decir la literalidad dice que no, y pues sí, o sea, el criterio no nos puede gustar, pero tiene toda la validez del mundo. O sea, si lo interpretamos de manera literal, tiene toda la validez del mundo. Pero oye, algo que te faltó y que a lo mejor nunca les dijeron a los jueces es de ese contexto o ese tema estaba ya muy desanticuado con una ley del IVA que nació en el 80, con una limitante de la compensación que viene desde el porfiriato, desde que existe ese código civil y que no te das cuenta que se creó un impuesto indirecto que tiene una mecánica en donde crean dos sujetos, uno jurídico y uno económico, en donde el jurídico traslada una cantidad equivalente y lo acaba pagando otra persona. Y por eso yo te traslado equivalente y no existe como tal en ese momento una mecánica o existe un IVA a pagar, sino hasta que se da cierta mecánica que prevé la ley del IVA. Si todo eso no le quedó claro al juzgador y no le hacemos esa interpretación sistemática o hasta con la exposición de motivos más auténtica de cuál es la finalidad del IVA o por qué se decidió crear esa palabra de cantidad equivalente, pues el legislador se fue por lo más rápido, ¿no? Alguna vez algún maestro me dijo, bueno, a ver Álvaro, ¿y cuál es el problema de que existe este criterio? O sea, ¿en qué te perjudica, no? O sea, ¿en qué perjudica que haya más recaudación? Digo, pues si lo vemos fríamente, pues a lo mejor este criterio aumenta la recaudación, ¿no? O sea, está bien, o sea, lo que va a hacer son desplazamientos innecesarios de efectivos, ¿no? Va a hacer aumenta la recaudación, aumenta más liquidez en el fisco. Ojalá que así como se va a incrementar la liquidez, porque es lo que va a hacer que haya más liquidez, pues se vean más acelerados los derechos que tenemos los contribuyentes como devoluciones de saldos a favor de IVA, o sea, que sea como que a la viceversa, pero bueno, yo creo que será tema de otro programa de ver si realmente se opera o no, pero creo que sería lo que me faltaría como agregar, mi estimado Rodrigo. Oye Álvaro, ¿nos recuerdas otra vez la cuestión de tu programa que estás transmitiendo para que la gente te también los pueda ver ahí con compañía también de Arce? Y la otra, algún correo para que la gente que pueda estar interesada justamente en una asesoría sobre estos temas te pueda buscar. Claro que sí. A nosotros nos pueden encontrar todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 11 en Artillería Fiscal. Así nos pueden buscar en Facebook. Cualquier duda, comentario sobre este tema, con mucho gusto me lo pueden hacer llegar al correo a martinez@artlt.com.mx. Con todo gusto, pues ahí estamos en contacto, en comunicación. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por aceptar la invitación a esta charla para poder conocer un poquito tu experiencia, tu expertise en esta materia del ámbito fiscal. Ante la distancia, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por acompañarnos. No, todo lo contrario, un honor estar volviendo a compartir los micrófonos contigo, Rodrigo. También te mando un abrazote. Muchísimas gracias y que no se pierdan tus podcasts.
tu canal de YouTube, que yo también lo sigo mucho y también hay temas muy interesantes y relevantes. Muchísimas gracias. El día de hoy nos acompañó el maestro Álvaro Martínez Rodríguez, perdón, gran amigo y especialista en ámbitos fiscales, el licenciado en contaduría, especialista en fiscal, también con la especialidad en derecho fiscal. De nueva cuenta, muchas gracias a la gente que nos está viendo. Los invitamos a que se suscriban y compartan este contenido. Estamos en contacto. Saludos. Espérame tantito. ¿Se quieren suscribir a este canal? Aquí te dejo el link para que puedas hacerlo lo más rápido posible. Aquí, por aquí va a estar, aquí lo vamos a poner. Y también aquí te dejamos una sugerencia de un video que tiene que ver con temas fiscales, contables de prevención de lavado de dinero. Ayúdenos a seguir creciendo en el canal, vean el contenido, también ayúdenos a compartirlos. Estamos en contacto. Saludos. Bye.